Ahí estamos. Buenas noches, hermanas. Es un gusto encontrarnos en nuestra sesión de hoy. Ustedes saben que la sesión va quedando grabada siempre para la facilidad de las hermanas que participan en nuestro grupo, que no pueden estar en las sesiones en vivo, sin embargo se conectan luego a las sesiones grabadas. Así que es un gusto también poder compartir con todas ellas estos temas que me parecen a mí en lo personal siempre edificantes, poder compartirlos con mis hermanas, con mis amigas en la fe. La clase anterior, la última clase que tuvimos, ¿cómo estás, Gloria María? Gusto de tenerte aquí. La última clase que tuvimos una clase, diría yo, bastante potente. Eh, y yo sé que para muchas de ustedes han quedado algunas dudas o quizás algunas interrogantes ahí dando vueltas, porque les hablaba sobre la sanidad del alma, les explicaba acerca de esta tendencia de que hay ahora en la iglesia acerca de sanar a tu niña interior y la psicología popular, cómo ha ido introduciéndose en nuestras comunidades cristianas de manera muy sutil, de manera con palabras espirituales y perdiendo la esencia de la cruz. ¿Y por qué podemos afirmar que es una falacia que nosotros como creyentes hablemos de una sanidad en un sentido meramente psicológico, en un sentido meramente conductual? Para dejar esto bien claro, la psicología trabaja con la conducta humana. No tiene nada de malo que en alguna ocasión, si es que usted lo necesite, pueda, no sé, pedir ayuda psicológica, porque si bien es cierto, la psicología ayuda con la conducta, ¿sí? Ayuda con la transformación de algunos patrones de comportamiento, de conducta. Y si ustedes lo tienen en claro o lo tienen bien claro, está bien. Lo que no puede hacer la psicología es hacernos nacer de nuevo. Lo que no puede hacer la psicología es lo que Jesús hizo en la cruz, que es darnos una vida nueva y una vida eterna. Entonces, nuestra conducta es un reflejo de esa renovación, ¿cierto? Nuestra conducta va a reflejar nuestra relación con Dios. Y aquí nos vamos adentrando en el tema. ¿Qué pasa? Yo he notado a lo largo del tiempo que enseño, que comparto con otras mujeres y a lo largo de mi vida cristiana, es que nosotras tenemos dos problemitas para entender y vivir estos procesos. Si quieren decirlo de sanidad, yo evito un poco usar ese término, yo hablo más de renovación de la mente, renovar nuestra conducta, despojarnos del viejo hombre. Lo de la sanidad lo dejo a a especialistas, a los psicólogos, ¿no? Que les encanta hablar de esos temas en ese plano natural. Nosotras somos mujeres, somos personas, somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo físico, ¿cierto? Nosotros somos un espíritu que habita un cuerpo. No somos un cuerpo que tiene un espíritu, ¿no? Somos espíritu y habitamos en un cuerpo. Entonces yo enseño y trato de compartir en esa línea de pensamiento que estamos espiritualmente y cómo tratamos espiritualmente. Entonces el primer problema que yo encuentro y que es el con el que todas batallamos es el tiempo, ¿no? Es el ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo, ¿cuándo voy a dejar de sufrir? ¿Cuándo voy a ser feliz? ¿O cuándo va a cambiar esta situación? ¿O cuándo me vas a dar lo que te estoy pidiendo hace muchísimos años? Y es el cuándo, y es el tiempo cronológico, una de las batallas con las que nosotras lidiamos. Entonces, hay una tensión
entre la impaciencia humana y la paciencia divina. Hay que tener en cuenta y tener muy en claro que el corazón humano, afectado por el pecado, tiende naturalmente a la prisa, a los resultados inmediatos, a las respuestas rápidas y soluciones visibles, ya, ahora. No, ya Señor, yo estoy orando, estoy ayunando, estoy sirviendo, estoy haciendo y esto. Ya pues Señor, ¿cuándo me vas a responder? ¿Cuándo me vas a dar lo que te pido? Como si el Señor estuviera sujeto a nuestra conducta, como si Dios fuera una cábala, ¿no? Donde tú pones tres piedritas en un orden y como resultado vas a tener algo de esas tres piedritas o cuatro piedritas. Dios no funciona así. No, Dios no es un Dios de intercambio. Imagínate si Dios fuera un Dios de intercambio, no nos hubiera salvado. Dios, sabiendo quiénes éramos y sabiendo cuánto más íbamos a pecar, Él igual decidió salvarnos, decidió ir a la cruz por nosotras, no fue condicionado por nuestra conducta. Y permítanme decirles que está mal cuando pensamos o tenemos ese pensamiento, no sé qué hemos escuchado, no sé si ustedes lo habrán escuchado, porque yo sí lo he escuchado, ese pensamiento de que Dios a futuro sabía lo que tú ibas a hacer. Dios conocía que tú ibas a aceptarlo, que tú ibas a hacer esto y por eso Dios decidió salvarte. Esa herejía es tan antigua como la tierra. Es desde tiempos muy remotos. Ha ido cambiando de nombre, sí, pero es una herejía muy antigua. Se conoce como el antitoniamismo, ¿ya? Perdónenme si no lo digo bien. Y así hay muchísimas que van cambiando de nombre a medida que pasan los siglos, van cambiando y van dejando esos rastros que luego van haciendo paradigmas en nuestra mente. Entonces, Dios no es un Dios de intercambio, porque realmente ninguna de nosotras lo merece. Es su gracia la que nos ha alcanzado. Y gracia es un regalo, ¿cierto? Dios suele obrar de una manera muy diferente al tiempo cronológico. Nuestro Dios trabaja ¿con qué? Con procesos, no con impulsos momentáneos. Yo sé que muchas veces somos muy volubles, somos muy a veces llevadas por nuestra emoción y sensación del momento y en diversas circunstancias de la vida, cuando estamos muy bien, ¿no? En temporadas donde todo va bien, como en temporadas donde todo va mal, donde todo está mal, donde parece que no hay día en que hallemos reposo. Sin embargo, Dios no actúa por impulsos como nosotras. A Dios le encanta. Toda la Biblia muestra que Dios forma carácter antes de conceder responsabilidades. Profundiza la fe antes de manifestar la victoria. Nuestro Dios purifica las motivaciones antes de abrir puertas de bendición. Si tú tienes una relación con Dios, yo sé que tú me estás entendiendo. Nuestro Señor es experto en procesos. Nuestro Dios a, a, no va a darnos las cosas en el momento en que tú estés sirviendo más, porque no es por ti, no es por Él, es porque sus planes van a prevalecer antes que los nuestros. Y a nuestro corazón pecaminoso le cuesta mucho someterse a ellos, someterse a los planes de Dios. Le cuesta, es doloroso. Dígame si a alguien le es siempre le es fácil someterse a los planes de Dios. ¿No es cierto? ¿Cierto? No siempre. Algunas cosas sí, sí, aceptamos, son más sencillas de aceptar,
pero muchas cosas, y sobre todo aquellas que tienen que ver con lo que más amamos, nos cuesta muchísimo, muchísimo aceptar que su voluntad es mejor que la mía, ¿cierto? Entonces, la historia de David es un ejemplo muy claro. Fue ungido como rey en su juventud, pero tuvo que atravesar años de persecución. ¿Por qué? Porque muchos dicen porque Dios sabía que David iba a pecar. Claro, Dios sabía que David iba a pecar, por supuesto, a Dios no lo cogió de sorpresa. Aún así, Dios lo ungió como rey. ¿Acaso Dios no sabía lo que iba a hacer David? Dios lo sabía. Aún así, lo ungió como rey. En, durante la juventud de esos años que fue perseguido, hubo preparación y formación espiritual antes de ocupar el trono. En ese tiempo, David aprendió a depender de Dios, a esperar su dirección y a confiar en la fidelidad de Dios. Así ocurre también en nosotros, los creyentes. Muchas veces sentimos que Dios tarda largos años, cuando en realidad Dios está trabajando en dimensiones invisibles que aún no podemos percibir. ¿Y qué pasa? Como les decía, este es uno de los más grandes problemas que yo he encontrado para la renovación de nuestra mente. Es que muchas veces nos ponemos muy necias, muy reacias o muy religiosas. Necias porque empezamos a echarle la culpa a todo el mundo, a nuestro alrededor, a tu esposo, a tu esposo rebelde, a tu hijo rebelde, a tu papá, a tu mamá, a la pobreza, a la falta de trabajo, a las carencias, a los pastores, qué sé yo. O sea, siempre vamos a encontrar un culpable para no hacernos responsables. Pero responsables de qué? De nuestra relación con Dios. Yo también he tenido periodos de necedad, uf, incontables, en los que todos tienen la culpa menos yo. Y yo no quiero, me cuesta mi carne. Alguna vez alguien me dijo, alguna vez escuché esta declaración. Esta carne sabe que se va a quedar de este lado de la eternidad. No estamos en eternidad, pero estamos en este lado, ¿no? Esta carne sabe que se va a quedar de este lado, sabe que no va para allá y le cuesta muchísimo doblegarse. Mi carne, ¿no? Entonces, nuestra necedad es que no quieres ser enseñada y cuando te enseñan te da flojera aprender, te da flojera cambiar, te da flojera ceder, te parece tan injusto que seas tú la que tengas que cambiar. ¿Y por qué no cambia tu suegra, que es la que te tiene hinchada? ¿Por qué Dios no cambia al otro? ¿Por qué tú, si tú eres más buena que el pan? ¿Por qué tú? Porque tú eres su hija. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo es que Dios trata con nosotras como hijas? Entonces, nos ponemos necias, nos ponemos reacias, ¿cierto? O nos ponemos religiosas, que también es el otro extremo, ¿no? ¿Qué hace la religiosidad? Se afana en cumplir una serie de, ay, ¿cómo decirlo? Se afana en cumplir una serie de listas de acciones, ¿no? Si hay vigilia en tu iglesia, vigilias, ayunos, oraciones, o sea, no está mal hacerlo, ojo, pero ¿cuál es la motivación de tu corazón para hacerlo? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás buscando tener una mayor cercanía con Él, conocerle más, ceder más a Él, depender más de Él? ¿O estás, me ha pasado, buscando algo de Él, ¿no? A veces en nuestra religiosidad pensamos que si vamos más a las vigilias, que si servimos más, es como que Dios está obligado a darnos lo que le estamos pidiendo. Y cuando no nos da, tu religiosidad dice, oye, entonces, ¿será que me faltó fe? ¿Será que no ayuné bien? Claro, me tomé un vaso de jugo, me había olvidado que estaba en ayuno ese día y me tomé un vaso de jugo y había dicho que no iba a tomar. Seguro por eso Dios no me responde. Esa es nuestra religiosidad. Y entonces es un bucle agotador, ¿no? Y más aún cuando muchas veces los líderes, con intención o sin intención,
ponen un peso sobre el creyente y te absorben la vida, ¿no? Tienes que diezmar más, tienes que ofrendar más, tienes que dar más. Es como que Dios estuviera midiendo, es como, perdón, es como que los demás midieran nuestra prosperidad con nuestra relación con Dios. Si tú eres una cristiana próspera, o sea, tienes una buena familia, te va bien, quiere decir que tu relación con Dios va bien. Y eso es una herejía. Permítame decirlo también, es una herejía, eso es un engaño, porque si no, pregúntale al hermano Pablo, que escribía sus mejores cartas en prisiones, en las prisiones más terribles, paupérrimas e inhumanas de Roma. Entonces, no es coherente eso, no es cierto. Entonces, la necedad, la, la religiosidad, muchas veces eh, son como un muro que no nos dejan acercarnos a Dios apropiadamente. Entonces, la confianza que nos libera del temor al futuro es cuando comprendemos que nuestros tiempos están en las manos del Señor. Eso es una frase muy linda, pero de ahí a que ese concepto, esas palabras entren a nuestro espíritu, que el Señor, mi oración es que el Señor se revele a nosotras, de tal manera que podamos poner nuestra confianza que sus tiempos, nuestros tiempos, están en sus manos para ser libres de toda ansiedad que produce la incertidumbre. La incertidumbre es no sabes lo que va a suceder en el futuro. Y muchas veces no tienes que saberlo, tienes que aprender a descansar en Dios que ya está allí en ese futuro que estás esperando. Dios ya está en esa respuesta que estás esperando. Él ya está en ese día. Y eso debe darnos paz, debe darnos confianza. La preocupación excesiva suele surgir de la ilusión de que somos responsables de controlar todos los resultados de nuestra vida. Y es que eso nos han enseñado en nuestra casa, ¿cierto? Que si tú, al que madruga Dios le ayuda, ¿cierto? Al que hace esto, es como que tú estuvieras en control absoluto de todas las cosas. No, nosotros somos responsables de lo que hacemos, ¿cierto? Delante de Dios tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Pero de los resultados no somos responsables. De los resultados es nuestro Señor el que sabe mejor lo que es mejor para nosotras y lo que es en sus tiempos. Esa incertidumbre que nos produce el que le expliques a tu hijo adolescente, mira, te va a pasar esto, si no haces aquí, 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 si no haces el número uno, el número dos, el número tres, te vas a convertir en una persona ociosa, vaga y esto y lo otro. Y los llenamos de tanta información, nuestros hijos adolescentes no entendieron ni media palabra de todo el sermón que le dimos. Entonces, menos palabras, más acciones. Menos sermones con los adolescentes, más acción, eh, más atención, más amor. Y saben que, hermanas, más confianza en Dios a la hora de criar a nuestros hijos. Confiemos más en el Señor. La misericordia de Dios, la gracia de Dios alcanza la vida de nuestros hijos, llega a la vida de nuestros hijos. Muchas veces cuando los vemos adolescentes y los vemos desordenados y caóticos, pensamos que no van a llegar a ningún lado, que si terminan el colegio, pues a buena hora, ¿cierto? Nos entra una desconfianza y un temor y empezamos a educar a nuestros hijos desde el temor, desde la desconfianza, desde el miedo de lo que se van a alejar de Dios, se van a alejar del Señor y ahora qué hacemos y esto y lo otro. Y entramos en un temor constante. Hermanas, el temor es natural sentir temor, es natural, ya es parte de estar en este cuerpo. Bueno, nuestra confianza está en Dios y su gracia va a alcanzar a nuestros chicos.
No quiere decir que ustedes se crucen de brazos y no hagan nada, ¿cierto? Pero nuevamente, una cosa es educar desde el miedo, desde el temor, y otra cosa es educar desde la seguridad y la confianza en Dios. Van a haber dos efectos distintos, van a haber dos conductas diferentes. Es diferente cuando tú actúas motivada y llevada por el temor, y otra cosa es cuando tú actúas llevada y motivada por la confianza en Dios. Entonces ya no estás en desesperación, en incertidumbre, en angustia, ¿cierto? Entonces vamos a ir ahí, renovando nuestra mente en esa área. Cuando comprendemos entonces que la fe nos enseña a descansar en la soberanía divina, no significa dejar de actuar nuevamente, no significa dejar de actuar responsablemente, sino reconocemos que los resultados le pertenecen a Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:15. En lugar de lo que deberías decir, en lugar de lo cual, perdón, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta actitud no es fatalismo, no es resignación pasiva, por si acaso, es humildad espiritual. Es decir, no estoy yo en control, está el Señor en control. Yo estoy orando por mis hijos, estoy pidiendo al Señor sabiduría, guía para que cuidarlos, para educarlos. Estoy confiando en el Señor. Es vivir conscientes de de que nuestra existencia depende completamente de la voluntad perfecta de nuestro Señor. No es una resignación, no es bueno, pues ya, el Señor va a hacer, no hará lo que tenga que hacer, no importa lo que yo haga o lo que yo no haga. No, es que no confías, no estás confiando en, a ver, no estás confiando en tu responsabilidad, ¿sí? Sino que estás confiando en Dios y por eso actúas con responsabilidad, ¿sí? Confías en Dios y lo que tú haces es una respuesta a esa confianza. No estás confiando en que lo que tú haces vas a obtener un resultado por lo que haces o dejas de hacer, sino que estás confiando en Dios para obtener resultados. Parece lengua, lo sé. Entonces, la madurez espiritual, y eso es un punto muy importante, yo creo que todas tenemos un grado de madurez y un grado de inmadurez espiritual, ¿cierto? Pero la madurez espiritual de quien aprende a esperar. Esto me hace recordar a esta historia bíblica de la mujer que tenía muchos años con una enfermedad de la sangre que era conocida como inmunda en Israel. Y después de muchos años, porque ya lo declara, ¿no? Muchos años he estado enferma y solo al tocar el borde de tu manto he sido sanada. Y eso me hacía pensar en cuántas veces ella debe haber pedido, debe haber clamado, debe haber ido a médicos, debe haber buscado toda clase de ayuda. Ella debe haber peregrinado muchísimo para quitarse esta enfermedad. Alguien le debe haber dicho, como en esa época, en ese tiempo, hay un hombre santo que está haciendo sanidades, dice que es el Mesías. Ya ella era reconocida como una mujer impura y decidió ir a ver quién era este hombre. Y cuando lo vio, lo reconoció. No tenía los recursos que tenemos nosotras, ¿no? Nosotras tenemos el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos hace que podamos reconocer a Jesús y creer a Jesús, que es el Hijo de Dios. Eso es un gran privilegio, ¿saben? No sé si tú vives con inconversos o has vivido con inconversos y nadie
ninguno de ellos puede entender el Evangelio como tú lo entiendes. Ninguno de ellos puede reconocer a Cristo como su Señor, como el dueño de su vida, porque eso lo hace el Espíritu Santo que está en nosotras activo. Y, y saben, haciendo un paréntesis breve, a veces le pedimos cosas o le demandamos actitudes, eh, actitudes que solo lo puede tener un hombre de Dios o una mujer de Dios, a gente que no conoce a Dios, a gente que no tiene la revelación del Espíritu Santo. Y nos toca verlos con misericordia, nos toca aprender a ver a los demás con misericordia y a orar por la salvación de ellos, porque es un privilegio, es un regalo de Dios que tú sí puedas reconocer al Mesías, que reconozcas a tu Mesías y los demás o los que están a tu alrededor no, ¿cierto? Cierro paréntesis. Entonces, em, la espera va a dejar de ser una carga y se convierte en la escuela de la fe. Porque cuando el creyente crece espiritualmente, cuando deja de luchar contra los tiempos de Dios y comienza a cooperar con estos tiempos, dejas de estar en tu necedad y dices, ok, Señor, vamos. Sí, me hago responsable de lo que me tengo que hacer responsable, de mis pecados, de mi transformación, de mi santificación, de la renovación de mi mente. Ok, me hago responsable, Señor. Aquí estoy. Se necesita humildad, sencillez de corazón, ceder a los designios de Dios, cooperar con esos designios, con esos procesos. Y ahí la espera cronológica, que le decía, el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a acabar? Va a dejar de ser una carga. Y empezamos a ver como que estuviéramos en una escuela, en la escuela de la fe. Durante estos periodos el Señor, ¿qué hace? Fortalece la paciencia, purifica nuestro carácter y se va a profundizar nuestra comunión con Él, nuestra dependencia de Él. Entonces, de pronto, en el ejercicio de estas características, en la práctica de esta vida renovada, ya no respondes como respondías hace un tiempo, ya no eres vehemente, emocional, o ya no eres tan pasiva, que todo el mundo puede hacer lo que quiere contigo, ¿no? Y te vas transformando en una imagen, en la imagen del Hijo de Dios, siendo que está siendo, eh, que está renovando aquí nuestra vida. Entonces, el Señor fortalece la paciencia, purifica nuestro carácter y va a profundizar nuestra comunión con Él. La demora aparente se transforma en un taller divino, donde se forjan hombres y mujeres estables, confiados y espiritualmente maduros. Por ello, confiar en los tiempos de Dios no es una opción secundaria en la vida cristiana, es una necesidad vital. La confianza en Dios es una necesidad vital. Solo quien aprende a esperar puede disfrutar plenamente la bendición cuando llega, cuando Dios responde a esa oración, de la manera en la que esperabas o de otra manera, pero lo puedes reconocer, sabes que esa bendición o esa oración que venías haciendo, el Señor lo está respondiendo, Dios está respondiendo.
en la manera en la que a Él le place. Entonces, cada creyente va a enfrentar momentos en los que desea acelerar procesos y saltarse todos los pasos, ¿no? O entender completamente los caminos de Dios. Quiero saber, mmm, yo he tenido mi etapa mística, creyente mística. Yo he tenido mi etapa de creyente mística y que donde quería escuchar la voz de Dios y me quedaba muchísimo rato postrada diciendo al Señor, no, Señor, háblame, respóndeme, dime, dime qué tengo que hacer, dime, quiero escuchar tu voz, ¿no? Y porque quiero acelerar procesos, porque los procesos me van a llevar a madurar, pero yo ya me veo madura, pues, ¿no? Yo ya me veo madura, según yo ya estoy lista en mi criterio. Y Dios, el Señor en su amor, en su misericordia ha tenido tanta paciencia conmigo. No me imagino que me diría, anda, ve a dormir, Lorena, duerme, necesitas dormir, necesitas descansar. Así no funciona. Vamos, hay que subirnos al barco y navegar y vivir los procesos que nos tocan vivir. Algo similar sucede en la madurez de un matrimonio. Las parejas, cuando recién se casan, eh, creyentes o no, sobre todo el creyente, no estamos hablando de cristianos. Los cristianos, las parejas, quieren ya, piensan que se casan y van a tener ya el matrimonio, wow. O sea, yo soy cristiana, tú eres cristiano, ambos tememos de Dios, entonces esto va a ser, esto va a ser pan con mantequilla. Tú y yo en 3 meses vamos a estar liderando Ministerio de Matrimonios, ¿no? Y el Señor dice, hacerse una sola carne es un misterio. El reflejar la Trinidad dentro del matrimonio es un misterio y se necesita trabajo, se necesita esfuerzo, sacrificio, madurez, se necesita compenetración, intimidad espiritual, física. Entonces empiezan los primeros trancazos contra la pared, ¿no? Porque, oye, empiezan las demandas, ¿no? Empiezan, oye, no, tú no me tenías que cuidar, proteger, no que tú te las sabías de memoria, no que yo soy tu carne y yo soy el vaso frágil, o sea, ¿y dónde quedaron todos esos conceptos? No que tú me tenías que honrar y respetar, no que tú me tenías que hacer el desayuno, tender la cama, no cocinarme algo rico, empiezan las demandas. No, lo peor es que no se lo dicen, eso es lo más, creo, lo más inmaduro de los matrimonios, ¿no? No nos decimos, nos, nos enojamos, nos resentimos y no como si la otra persona nos tuviera que adivinar, ¿no? Oye, pero ¿y este qué le pasó? ¿No? ¿A este qué le pasó? Que no se dio cuenta que me fui a dormir cansada, agotada, que trabajé todo el día, que encima quiere que me levante a hacer el desayuno. Fresco este. O sea, ni siquiera lo decimos. ¿Cuándo lo decimos? Cuando ya pues estamos al borde y empiezan las explosiones y los desánimos, ¿no? Y entonces empiezan los primeros conflictos que cuando no se saben resolver bíblicamente, vienen las grandes peleas. Y el problema en los matrimonios, con respecto a la madurez y a esperar los procesos, es que ambos, lo dice el doctor James Adams, que es un consejero, el padre de la consejería bíblica, él dice que en los matrimonios ambos están madurando en su fe,
ambos creyentes, ambos cristianos están lidiando con sus propias, en su propia relación con Jesús. Ambos están renovando su mente. Bueno, se espera, ¿no? El problema no es que tengan conflictos, que tengan discusiones o que tengan situaciones difíciles que afrontar, diferencias que las van a tener sí o sí, sino que las sepan resolver. Pueden pelearse todo lo que quieran, ya, todo lo que quieran, pero tienen que poder resolver sus conflictos. Y no es un perdón ya, 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 perdóname, ok, ya, perdóname ya, no te amargues, no te enojes. No, no es un perdóname, no te amargues, no es un ya, acabamos la discusión, ok. No, es un solucionemos, busquemos una solución, veamos cómo lo podemos hacer, cómo lo manejamos, qué nos va a funcionar, qué no nos funciona. Vayamos probando a ver qué cosas nos pueden funcionar y qué cosas no nos van a funcionar. Y es importante, hermanas, para las que están casadas, ya, yo estoy casada hace 23 años, de hecho sea de paso, ya, y ¿qué les iba a decir? Es importante, hermanas, que seamos capaces, con la ayuda de Dios, somos capaces de dejar el pasado atrás, donde corresponde. No tienes que experimentar luces y luces de colores o alguna experiencia supernatural para saberte sana, para saberte completa. Lo que Dios hizo en la cruz es suficiente. Y eso es algo con lo que yo siempre oro al Señor y oro por ustedes, que Dios les revele, porque eso es una revelación espiritual, que el Señor les revele en espíritu y en verdad que la cruz fue y es suficiente para nuestra sanidad, que somos todos los sanas que deberíamos ser, que los traumas y los pecados que cometieron en contra de ti quedaron atrás. No tienes que ir, perdóname que te lo diga así, pero no tienes que ir a no sé cuántas sesiones con no sé cuántas hermanas y cuántas mesadas y no sé cuántas cosas. La cruz, hermana, es suficiente. Cristo caminando el Calvario, siendo arrancado de su propia piel, ¿cómo no va a ser suficiente? Si alguien abusó de ti, eso fue crucificado, eso ya fue perdonado, nadie te debe nada. ¿Saben por qué? Porque esto es vital para la renovación de tu mente y para tu conducta, porque luego andamos todas limitadas para amar, limitadas para perdonar. ¿Por qué? Porque hay amargura. Simple y sencillamente hay muchísima amargura. Y aunque no lo querramos aceptar, mucha de esa amargura viene de la falta de perdón y de andar con una actitud como si los demás, o sobre todo los que pecaron contra ti, te deben algo. Y alguien tiene que pagar ese precio. Y a veces es tu cónyuge y tus hijos los que están pagando el precio de tu amargura, ¿cierto? Entonces, la, decir, mis tiempos están en tus manos, es reconocer que Dios sabe mejor que nosotros cuándo actuar, cuándo permitir y cuándo intervenir con poder. Estas declaraciones producen libertad interior, nos libera del afán, del temor, de la frustración de que las cosas no salen como yo quiero. Es algo que yo me recuerdo siempre porque yo les confieso que lucho muchísimo con la frustración. O sea, yo me frustro con facilidad y trabajo mucho en eso. Trabajo mucho y me he dado cuenta
que es más evidente de lo que yo pienso que sé que es. Yo pienso que nadie se da cuenta cuando yo estoy frustrada, pero sí se me nota. Mi hijo me dice, mamá, ¿qué te pasa? Nada, mamá, mamá, se nota que algo te pasa. No, no me pasa nada. Mamá, tienes una cara de molesta, de enojada. ¿De verdad? Sí, tienes cara de molesta, estás molesta. Es que sí, estoy muy frustrada y pienso que no se me nota. La frustración, esa que, uy, parece que vas a matar a alguien. Sientes que vas a matar a alguien, ¿no? Cuando las cosas no salen como las has planeado o has trabajado mucho, mucho para que algo salga como lo habías planeado y no sale y no se da. O viene alguien y lo arruina. Ay, qué dolor, qué dolor, ¿cierto? Es en esos tiempos donde el Señor está procesándonos, está formando carácter, está enseñándonos, está redimiéndonos. Es la forma en la que Dios tiene de enseñarnos de manera muy práctica. Señor, mis tiempos están en tus manos. Yo trabajé, me esforcé, hice lo que tenía que hacer. Los resultados son tuyos. Si no salió, si se arruinó, ok, confío, confío en tus procesos, Señor. Ok, ok, vamos, vamos, hay que repetirle a nuestra mente, ¿no? Repetirle a nuestra mente, a nuestro corazón, que ni tú ni yo gobernamos, sino que el cielo gobierna. Dios sabe cuándo actuar, cuándo permite, cuándo detiene, ¿cierto? Entonces, vamos a liberarnos del afán. Dios gobierna el universo, así como gobierna nuestra historia personal. De esta manera, el creyente avanza no dominado por la ansiedad, sino sostenido por la confianza. Ansiosos podemos estar, pero no dominados por la ansiedad. Hay un ejercicio que yo aprendí a hacer, a mí me ayuda mucho. Yo he tenido en algún grado de crisis de ansiedad por, por mi contexto, ¿no? Del que yo vengo. Mi mamá gritaba mucho, entonces cuando las personas gritan a mi alrededor, yo me pongo muy nerviosa, me asusta. A mí los gritos, las peleas, las riñas a mis costados me asustan. Mm, entonces, cuando alguien levanta la voz, pues, me daba mucha ansiedad. Entonces, ¿sabes que el Señor nos creó, no? Nos dio un ser biológico también. Em, es muy sencillo. Respiramos, tomamos todo el aire que podamos, todo el aire que puedas. ¿Qué hace el aire? Que entra a tus pulmones y que los llena, hace que tus células se calibren, se ordenen dentro de ti. Sostienes unos minutos, perdón, unos segundos y sueltas muy, muy lentamente. Otra vez, tomas aire todo lo que puedas y sueltas muy lentamente. Y así unas 5, 6, 7, 8 veces, 9 veces. Muchos de los problemas de salud digestiva, estomacal, de las funciones estomacales están arraigadas con la ansiedad. Muchísimos, la gastritis y los problemas de flora intestinal están arraigados con la ansiedad. Personas que viven todo el tiempo cargadas de estrés y de ansiedad por las motivaciones erradas en las que, por las que mueven su vida, por motivaciones erradas, ansiedades de las deudas, porque a veces queremos tener una vida que no,
que no es acorde a nuestra realidad. Hay deudas, he visto alguna vez hermanas que ponen a sus hijos en colegios impagables y luego están cargadas de ansiedad. He visto, no sé, circunstancias en la vida de los hijos que están descontextualizadas con nuestra realidad y mamás que tienen que, teniendo uno, dos, tres hijos y mamás que tienen que hacer absolutamente todo en su casa porque sus hijos son un adorno en casa. Eso trae mucho estrés. Eso trae demasiado estrés. Una casa es muy estresante. Y si somos dos o tres en una familia, todos deberíamos y debemos aprender. Y si no lo saben, pues enseñamos a colaborar, a, les enseñamos a nuestros hijos a ayudarnos a desarrollar actividades, a tener un horario. Siempre les hablo de esto porque es muy vital para el funcionamiento de nuestros hogares. Nosotras somos las madres que sostenemos hogares, ¿cierto? Sea que tengas hijos o no, pero tener un orden, tener un horario para los quehaceres de tu casa y para descansar, ¿sí? Hay un horario para descansar, mis hermanas, no es ningún pecado, delito, ni culpa el que puedas descansar. Es importante el descanso, es importante que tengas horas de sueño, es importante que te asees apropiadamente, que te preocupes por tu bienestar físico. Esto es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por supuesto que te puedes ocupar de tu bienestar, de tu belleza, de arreglarte. Claro que sí es bueno. No hay culpa en eso, ¿ok? Nada descontextualizado, por supuesto, ni poniendo las cosas y los accesorios por encima de nuestro Señor, porque ninguna cosa material nos da identidad, ¿cierto? Nuestra identidad es que somos hijas de Dios. Bueno, pero si tú manejas un Porsche, está bien, no hay problema. Lo puedes hacer, ¿cierto? Si tienes la posibilidad de hacerlo, bien, ¿no? Pero no puede ser descontextualizado de la realidad de tu casa, ¿no? No puede ser no sé, pues tengas un yate y comas arroz con huevo o con lentejas y le mandes eso de lonchera a tus hijos varios días a la semana, o que compres hamburguesas San Fernando y pretendas tener una vida de lujos. No hay coherencia, ¿no? No hay coherencia, ¿no? Entonces, son ejemplos que pueden parecer tontos, ¿no? Pero a veces sí, tenemos ahí estas falencias que minimizamos o que no queremos aceptar, ¿no? Y que podemos ir corrigiéndonos. Para eso estamos de este lado, a veces hay cosas en las que nosotros ni siquiera pensamos en corregir, pensamos que lo hemos normalizado tanto y estamos aquí de este lado para ayudarnos, para ir corrigiendo, para ir enseñando, ¿sí? Entonces, a ver, me puse en silencio. Bueno, siendo las 9:38 de la noche, les cuento que este tema es bastante amplio. Está preparado para hacerse en 2 sesiones, porque el tema de los procesos y la sanidad, este sería, vamos a hacerlo en una tercera clase todavía, porque quiero que podamos hablar del significado espiritual de los procesos. Quiero que podamos profundizar un poco en el, perdón, en cómo Dios nos va formando antes de entregarnos la bendición o lo que le estamos pidiendo. Quiero que podamos adentrarnos en Hebreos 12 eh, y podamos revisarlo y adentrarnos en esa porción de la escritura que nos da una identidad profunda y una certeza de que somos hijas de Dios y porque es necesario y es importante la disciplina, la corrección, pero no como un medio de castigo, sino como un medio de misericordia, de amor de parte de nuestro Señor. Así que vamos a tener una próxima sesión para hablar de este tema. Gracias a los que están viendo la clase grabada.
Hasta aquí nos quedamos con ustedes.